Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película They, ellos, que no Ils, ellos, película que tengo comentada en el canal, que tiene el mismo título, lo único que la otra película es Ils, que es ellos en francés, y esta es They, que es ellos en inglés, pero no tienen absolutamente nada que ver. La otra película, la de Ils, es una home invasion, y esta película toca otro tema totalmente diferente. Esta película está producida por Wes Craven y dirigida por Robert Harmon, que es el director de otra magnífica película que es Carretera al Infierno, que es una película que quiero comentarla dentro de poco, la comentaré porque me parece una auténtica joya, una de estas road movies y survival que es de los 80, que es flipante, absolutamente flipante, Carretera al Infierno. Pero bueno, también dirigió Sustituto, o sea, es un director bastante variopinto en cuanto a su filmografía. Y bueno, pues tenemos esta película que trata sobre los miedos infantiles, es decir, el miedo a la oscuridad, que es un miedo, la verdad, que es algo inherente en todo ser humano. ¿Por qué tenemos miedo a la oscuridad? O miedo, ya no a lo mejor un miedo, pero sí cierto respeto a la oscuridad porque no vemos nada. Cuando tú estás en un sitio que no ves nada, se apagan las luces y no ves absolutamente nada, nosotros somos seres visuales, nos guiamos por la vista, no como otros animales, por ejemplo los perros, los lobos, son seres olfativos, se guían más por el olfato que por la vista. Hay seres más auditivos, se guían más por el oído que por la vista. Cuando alguien pues pierde la visión, los ciegos, por ejemplo, pues tienen los demás sentidos un poco más desarrollados, porque al final, pues la evolución humana, el cuerpo tiene que ir evolucionando, adaptándose, y entonces, bueno, ya que les falta un sentido, pues agudizan el resto. Pero por norma general somos seres visuales, entonces cuando nos quitan la visión nos sentimos indefensos, no sabes si te puedes tropezar, si te puedes caer al vacío, si alguien te puede golpear, si te puede atacar. Estamos totalmente indefensos. De ahí a que tengamos esa especie de respeto a lo que es a la oscuridad. Y de niños, pues generalmente pues se tiene miedo a la oscuridad, porque somos también más influenciables. Acabas de ver una película de miedo o lo que sea. Yo, por ejemplo, pues que veía películas de miedo desde que era crío. Y claro, luego llegaba, estaba todo oscuro y cualquier asesino, monstruo, vampiro, lo que fuera que hubiera visto en una película, pues podría aparecer de la nada, de debajo de la cama. El miedo no a que haya algo debajo de la cama que te pueda agarrar. Pues tú estás arriba y no sabes lo que hay debajo de la cama. A veces hasta oyes ruidos, los típicos ruidos que se puede oír en una casa, de crujir la madera, de algunas tuberías, lo que sea. Y la oscuridad sobre todo, que también juega mucho a veces ese... ¿cómo decirlo? Lo que es cuando entra una pequeña luz, ¿no? Entonces la imaginación, con a veces los sonidos, todo eso va siendo, digamos, que aumentado por esa misma imaginación. Entonces a veces creemos que oímos más de lo que realmente escuchamos y que vemos más de lo que realmente vemos. A lo mejor ves una pequeña luz y parece que haya formado una sombra ahí, y esa resulta que es la sombra a lo mejor pues de una silla que hay puesta ahí, pero tú te crees que es la figura de una criatura, en fin, y eso es, pues bueno, es algo que es, lo hemos vivido todos de niños, y esta película juega con eso. Entonces nos hace ver como que hay unas criaturas, unos seres de otra dimensión. En esto tiene ciertos elementos, bueno, lovecraftianos, criaturas de otra dimensión, de otro mundo, que está conectado ese mundo con el nuestro. También lo tocó, por ejemplo, Stephen King con La Niebla, que luego la dirigió la película, o sea, se hizo la novela, se hizo por Stephen King, y la película la dirigió Frank Darabont. Y entonces aquí, bueno, pues serían unas criaturas de otra dimensión que, digamos, que cogen a los niños y los marcan cuando son pequeños, y cuando se hacen adultos, pues digamos que vuelven a por ellos y los llevan a su mundo pues para devorarlos, para acabar con ellos. ¿Por qué no los devoran en su momento? Porque parece ser que les atrae el miedo, entonces tienen que hacer que esos niños vivan aterrorizados durante toda su vida, llevar una vida de miedos, como cuando tú estás cebando, la gente pues que ceba a los cerdos para luego que estén bien gordicos y poder comérselos, que tengan pues más carnes. Pues esto es lo mismo, digamos que ellos los ceban, pero los ceban de miedo. Entonces estas criaturas lo que hacen es se aparecen a los niños de noche. Claro, nadie crea un niño. Eso de veo monstruos en la oscuridad, hay monstruos que recorren mi habitación, monstruos debajo de la cama, monstruos que están dentro del armario. Ningún adulto cree eso. Pero aquí nos propone, la historia nos propone
que pueda ser verdad lo que dicen los niños, que pueda ser verdad que aquello que hemos visto moverse entre la oscuridad no sea producto de nuestra imaginación, no sea producto de un juego de luces y sombras, y que sea pues la imagen deformada de una silla, de la pata de la cama o de lo que sea, y que nosotros lo hemos aumentado en nuestra imaginación y le hemos dado la forma de un monstruo. No, pueden ser criaturas de verdad, que a veces eligen a unos niños y otras veces y a otros no. O sea, es como que todos los niños, o casi todos, se les puede aparecer, y aquello que vemos es real, simplemente eligen a unos niños y a otros no. Y al niño que eligen, pues digamos que le meten como una especie de sonda, que es como una especie de, así como parece una astilla de madera, y los tienen como controlados. Entonces esos niños siempre que está oscuro, pues aparecen esas criaturas. Y ya no son cosas de niños porque siempre se les aparecen. O sea, tengan la edad que tengan, siempre se les va a aparecer. Porque han sido elegidos. Se supone entonces que cuando un niño de pequeño pues ve ciertos elementos, luego ya de mayor deja de verlos y pensamos que han sido cosas infantiles. Pero cuando sigues viéndolos, cuando incluso te atacan, incluso físicamente te agreden, ya físicamente te tocan, sabes que son reales, pero nadie te cree, piensan que has desarrollado algún tipo de enfermedad mental. Y entonces son gente que tiene que ir siempre al psicólogo, al psiquiatra, tomar medicación, pero que viven obsesionados con estar en la oscuridad. O sea, con plena luz, perdón. No quieren la oscuridad para nada porque ellos saben realmente, aunque nadie los crea, que existen criaturas en la oscuridad que pueden atacarles y que pueden hacerles daño. Entonces viven una vida con miedo. Y cuando llega el momento, que ya, como digo, están cebados de ese miedo, cuando llega el momento es cuando ya van a por ellos, a llevárselos a su mundo, para acabar con ellos y para devorarlos. Entonces, esto le pasa pues a una chiquilla. Bueno, primero vemos a un niño que le pasa esto cuando es pequeño. Cuando es adulto, bueno, pues hay un grupo de personas que les ha sucedido esto cuando eran pequeños. Que han aparecido esas criaturas, las criaturas los han marcado y los han ido persiguiendo y aterrorizando durante toda su vida. De hecho, que hay un grupo que se conocen, que hacen terapia y tal. Bueno, entonces hay una chica que es la que empieza a pasarle esto. Empieza a pasarle, no, la ha pasado siempre, pero es como que hubo una época que dejó de pasarle. Ella ya lo tomó pues como que eran problemas mentales, problemas a lo mejor emocionales, y al final dice, bueno, pues ya estoy recuperada de estos problemas, pero de repente, bueno, pues empiezan a volver a sucederle estas apariciones de estas criaturas en la oscuridad. Es como que ya ha llegado el momento de volver a por ella y acabar con ella. Aparte de que también parece ser que ella no recordaba mucho lo que le había sucedido de pequeña, era un poco como que su mente lo había borrado, pero ahora han regresado a por ella, y han regresado a por el grupo en el que ella pertenecía, que eran personas que tenían miedo a la oscuridad. Entonces, bueno, pues vemos este pequeño grupo que van siendo atacados y bueno, pues digamos que son llevados a ese mundo de estas criaturas para ser devorados. Entonces, bueno, pues la película es una película muy funcional. Es decir, funciona muy bien como película de terror. El argumento es simple, ¿no? El argumento pues toca eso, son pues unas criaturas que no se llegan a ver mucho, y esto se agradece, porque siempre aparecen en la oscuridad, y se agradece bastante porque lo que hace es aumentar la imaginación del espectador. Cuando tienes una criatura que aparece mucho y se ve perfectamente lo que es la forma de la criatura, es como que al final le quita la gracia. A mí me gusta más cuando ves a la criatura, no la ves tanto, y cuando la ves, quieras o no, pues aparece en la oscuridad y tú en tu mente ves la forma, pero es como que no la llegas a ver del todo, o por lo menos tan nítidamente, y tu mente tiene que recrear la criatura del todo. Como de Relic, ¿no? Aparece esa criatura que sí se ve, ¿no? Pero como se ve oscuro, se ve rápido, no aparece mucho, es como que al final tu mente está reconstruyendo más lo que es la forma de esa criatura, que si la viéramos pues con mucha luz y viéramos pues totalmente la criatura, pues como podemos ver por ejemplo los dinosaurios de Jurassic Park. Entonces aquí se ven entre la oscuridad, parecen como una especie como de arañas grandes, pero con aspecto como esquelético. Parecen como si fueran una especie de esqueletos arácnidos, ¿no? Y algunos tienen como una forma así como de calavera, pero como con patas de araña. Una forma muy extraña, que como digo, no se llega a ver bien del todo, porque cuando aparecen estas criaturas, aparecen siempre en la oscuridad, aparecen camuflándose, juega muy bien esta película,
con esos miedos primarios, sobre todo de los niños, pero miedos primarios que podemos tener de adultos, porque si tú estás en la habitación y de repente ves una sombra que hace ese ruido así, como que ves unas patas pues te asustan, ¿no? Porque somos aún personas influenciables, de niños más, pero de adultos también lo somos. Unos más que otros, pero lo somos. Entonces juega muy bien con esos miedos primarios, con esa oscuridad, con ese juego de luces y sombras, con aquello que ves, con esa sombra que ves que ilumina en la habitación y ves esa sombra que puede ser una criatura o a lo mejor no. Juega muy bien ese camuflaje de esas criaturas con el entorno, con esa oscuridad. Y entonces, como no se llegan a ver bien, digamos que tu mente es la que reconstruye la forma de esas criaturas, y eso me parece muy logrado. Y la película funciona muy bien. Como digo, el argumento es simple, esos miedos primarios, esos miedos infantiles, el miedo a la oscuridad, y unas criaturas que pues existen, están en la oscuridad, y seleccionan a un grupo de niños, esperan a que se hagan adultos, atormentan sus vidas. Hay una temporada, creo que los deja tranquilos, pero generalmente atormentan sus vidas para cuando llegue el momento ir a por ellos y llevarlos a su mundo. Y eso es, simplemente. Entonces, este grupo es al que le toca, y poco a poco estas personas van muriendo, van primero siendo arrastradas al mundo de estas criaturas, y una vez en ese mundo, pues ya mueren, y pues son escenas que juegan pues con que las personas, para sobrevivir, intentan que haya luz, y estas criaturas pues acaban con la luz. De hecho, que se puede apreciar cuando aparecen estas criaturas, porque la luz empieza a parpadear, y al final, pues donde ellas van, la luz se apaga. Entonces siempre tienen que tener a mano linternas, siempre tienen que tener a mano recargas para la linterna por si se le acaba la carga, baterías, o sea, tienen que estar siempre iluminados. Y el juego aquí de la supervivencia sería que las víctimas tienen que intentar siempre que haya luz, mientras que estas criaturas intentan que apagar las luces para ir a atraparlas, o llegar a zonas oscuras, llevarlos a zonas oscuras para poder atrapar a estas víctimas. Y bueno, pues ya está. La protagonista sería como un esquema slasher. La protagonista, que es la Final Girl, esta vez en vez de ser perseguida por un asesino, es perseguida por estas criaturas, y el resto de víctimas pues que van muriendo, cada uno de una manera bastante original, por cierto, pero con ese juego de quiero buscar la luz, pero al final siempre me veo atrapado en la oscuridad, donde estas criaturas pueden atacarme. Tiene escenas de terror que funcionan muy bien, sobre todo, ya digo, cuando están en la oscuridad y no sabes realmente, oyes un ruido, algo que parece que se mueve, pero no sabes realmente si lo que estás viendo es una criatura o no, o es un juego de luces y de sombras y un engaño visual. Y estás siempre con ese temor, ¿no? Te pone un poco en la tesitura de los protagonistas de, joder, eso que hay ahí, esa sombra, ¿será una criatura o será la sombra de algún objeto? ¿Eso que se ha movido ahí será alguna criatura o será a lo mejor pues precisamente eso, pues la sombra de un objeto, pero que la luz ha hecho que la sombra se mueva un poco? Juega muy bien con eso, tiene escenas muy bien conseguidas, muy bien conseguidas. Y ya digo, es una película muy cortita, tiene 1 hora y cuarto por ahí, no llega más, y va directo al grano, digamos que es un tren de la bruja, lo que se le suele llamar un tren de la bruja, pero muy bien realizado. O sea, tiene buenas escenas de terror, la película tiene sus sustos, juega muy bien con el tema de la oscuridad, con el tema de que no sabemos lo que hay a nuestro alrededor, juega a la confusión visual, juega muy bien con las sombras. O sea, es una película que está muy bien, yo la recomiendo mucho. No es una maravilla, ni mucho menos, es una película, digamos, pues eso, pues para pasar una noche, decir, bueno, pues quiero algo que sea cortito, que me tenga en tensión, y la película la verdad es que funciona muy bien. Como película de tren de la bruja, digamos, vamos a denominarla así, la película funciona muy muy bien. En fin, poco más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.